¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto poderles saludar en esta noche calurosa y que también gracias a Dios que nos ha concedido en su gracia y en su amor poder permanecer un día más. Ya estamos a día martes por la noche, solamente por la misericordia del Señor. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio en el cual pues vamos a abrir nuestra Biblia para meditar en el Salmo que nos corresponde en esta noche. Y sin más, vamos a buscar el Salmo número 76 y vamos a encontrar el versículo 7 para darle lectura. Y como ya es un hábito, después de esta lectura de este versículo, entonces vamos a dirigirnos al Señor a través de una oración para que nos enseñe en esta noche. Siempre hay algo que aprender de su palabra o recordar en todo caso. Así que en esta oportunidad que Dios nos da, vamos a hacer lectura al versículo 7 del Salmo número 76, que dice las siguientes palabras. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Oremos, hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te pido que nos enseñes, que nos traigas a la memoria y al consciente de cada uno de nosotros una idea, la idea bíblica que vamos a tomar de este versículo, para que podamos reflexionar sobre ella y venga a fortalecer nuestro amor por ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén. En el año 701 antes de Cristo, el ejército asirio comandado por Sennacherib había decidido destruir Jerusalén. En su intento se fueron acercando poco a poco hasta acampar en las afueras de la ciudad. Pero el ángel de Jehová se los impidió y esa misma noche, una noche antes de tener la osadía de destruir la ciudad santa, el ángel de Dios vino e hizo una grande mortandad entre los asirios. Dice la palabra de Dios, nos dice la historia que el ángel de Dios mató a 185,000 personas. De los asirios, obviamente, no de su pueblo, de los asirios. Ese hecho fue recordado por mucho tiempo, hasta poemas han hecho en algunos de los casos. Ahora, si tomamos como trasfondo este hecho histórico de una gran victoria que Dios le dio a su pueblo y que Dios logró mantener a su pueblo con paz, Jerusalén con tranquilidad, el santuario de Dios intacto, el culto y la adoración constantes. El Salmo número 76, entonces, lo podemos aplicar a ese hecho y tomaría mucho sentido en nuestra conciencia y en nuestra imaginación también, todo lo que leeríamos en el Salmo número 76. Una gran victoria que Dios manifestó su poder y el pueblo de Dios levantó un canto y un grito de victoria y de reconocimiento al Dios de los cielos, dándole gracias porque la ira de Dios había preservado la paz de su pueblo. Y no solamente la paz de su pueblo, sino la paz, el reposo y la tranquilidad de la ciudad de Dios. El versículo 7 es un versículo, son palabras que escribió Asaf como una manera de adorar a Dios con este poema a través de la música. Y exalta el versículo 7 la grandeza de Dios, porque expresa el escritor y dice, tú, temible eres tú. No cabe duda que tú eres el único Dios inmenso y grande, pero también eres un Dios temible. Quiero que notemos dos aspectos muy importantes, hermanos, en el versículo 7 que Asaf escribió y quería comunicar no solamente al pueblo de Dios que cantaba este salmo para adorar y enaltecer el nombre de Dios, sino que al leerlo usted y yo podemos notar por lo menos
dos aspectos sumamente importantes respecto a la personalidad y a la naturaleza de Dios. Primeramente encontramos la primera frase y dice, tú, temible, eres tú. Lo que está diciendo el salmista, hermanos, es que Dios es un Dios de respeto. La palabra temible en este versículo, bueno, porque en el 11, nuevamente en el 12, 11 y 12 se vuelve a mencionar a Dios como el temible. Pero aquí en el versículo 7, cuando Asaf dijo, tú, temible, eres tú, utilizó una palabra que significa reverenciar o respetar. Así que lo que está expresando Asaf primero es, en primer lugar, es que Dios es un Dios temible, es decir, un Dios que se le debe temer en el sentido que se le debe de respetar. Dios es un Dios respetable, temible, es decir, honorable. A Dios se le ofrece nuestra pleitesía y se le ofrece nuestra reverencia. En la palabra de Dios vemos por todo el contexto general de la Escritura que donde está Dios merece respeto porque Dios es un Dios temible, es decir, respetable. A Dios se le respeta cuando les enseñamos a nuestros hijos y nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños, nuestros propios padres. Y decían, el templo se respeta, en el templo no se corre, en el templo no se come, en el templo no se mastica chicle, en el templo no se chupa dulce, en el templo no es, en el santuario, ¿verdad? Se respeta porque es la casa de... Es verdad, aunque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sin embargo, el santuario donde se adora a Dios y en sí el templo en general, pues es un lugar de respeto porque Dios nos visita en ese lugar, porque Dios reside en su gloria y en la totalidad y en la magnificencia de su poder. Entonces, si Dios es un Dios respetable, un Dios reverenciable, donde Él mora y donde Él acude para escuchar la adoración de su pueblo, es un lugar donde se respeta también. ¿Recuerdan cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro y iba en el monte Horeb cuando miraba un humito allá al fondo, ¿verdad? Miraba ahí una lumbrera y fuego y humo y se acercó a ver qué estaba sucediendo. Era una zarza, era un pequeño arbustito que estaba encendido, pero, ¿se acuerdan? No se consumía. De manera que se fue a acercar para ver qué estaba aconteciendo y dice el relato bíblico que Dios tuvo una charla con Moisés y le dijo, hey, Moisés, espérate tantito, detente y quiero que te quites las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando, santo es. No había paredes, no había techo como el santuario, pero la presencia de Dios estaba ahí. Le dijo, Moisés, quiero que reconozcas mi presencia porque soy un Dios reverenciable, respetable y necesitas tú manifestar respeto y reverencia a mi persona. Así que en primera instancia, hermanos, vemos a Asaf que él tenía esa misma mentalidad que seguramente Dios le transmitió de alguna manera para que Asaf tuviese ese respeto por Dios y esa reverencia y lo pudiese plasmar en este poema y en este cántico para que todo mundo que lo escuchase y lo cantase pudiese reconocer, saber, aprender, recordar que Dios es un Dios temible, es decir, un Dios de respeto y un Dios de temor y un Dios de reverencia. Es decir, a Dios se le ofrece nuestro respeto y nuestra reverencia, porque si se le falta el respeto a la persona divina, entonces se enciende la ira de Dios. Es lo que dice el siguiente versículo. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda o cuando se enciende tu ira? ¿Qué nos dice el versículo? Que la ira de Dios se enciende. ¿Sabe cuándo? Cuando se le falta el respeto a Dios, porque Dios es un Dios
temible, respetable, y cuando no se le respeta y cuando se le falta el respeto, cuando se le falta la reverencia, entonces, ¿quién podrá mantenerse ante la ira del Todopoderoso? Así que lo que está expresando aquí en este versículo el salmista, hermanos, es que Dios es un Dios de respeto. No se le puede faltar la reverencia, el temor a Dios, porque entonces Dios, en el sentido correcto de la palabra, se enciende su ira. ¿Y quién quiere estar frente a la presencia de Dios cuando se llene de ira? Y número 2, encontramos el otro aspecto importante, que no solamente Dios es un Dios de respeto o un Dios respetable, sino que es justamente eso, Dios es un Dios de ira. Es verdad que Dios es amor y la naturaleza de Dios es amor. Dios es un Dios cariñoso, afectuoso, amoroso. La muestra mayor que un ser puede manifestar hacia otra persona, lo manifestó Dios ofreciendo a su propio Hijo Jesucristo en favor de toda la humanidad por todos los pecadores. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué padre de familia hace eso? Nadie, solamente el amor de Dios. Pero así como Dios es un Dios de amor y lo manifiesta, también Dios es un Dios de ira. Dijo Asaf, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Alguien dijo hace tiempo, escuché a un predicador decir, Dios es el mejor de los amigos, pero es el peor de los enemigos. Es decir, nadie desearía tener a Dios como enemigo, porque grande es la ira del Todopoderoso. ¿Sabe por qué Dios obró en favor de su pueblo, es decir, de su ciudad, de la ciudad santa, de la ciudad del gran rey, como también se expresa de Jerusalén, del rey, del Señor Jesucristo? Jerusalén, ¿sabe por qué Dios la defendió? Dios defendió el templo, el santuario, a la gente, el lugar que Dios había escogido, esa gran, pequeña ciudad, pero grande. ¿Sabe por qué Dios defendió y mató el ángel de Jehová a 185,000 asirios? Porque tenían mala intención en contra de su pueblo, en contra de la ciudad que Dios había escogido para morar en el santuario, en el arca del pacto, morar, bajar su gloria y manifestar su poder. Y Dios se llenó de ira y Dios defendió lo suyo. Dios es un Dios de ira. 185,000. Prácticamente aquí en Rockford, de acuerdo al censo de hace algunos años, se nos da la cantidad de aproximadamente unos 150,000 personas residimos en Rockford, aproximadamente, poco más, poco menos. 185,000, prácticamente es toda la ciudad exterminada. Imagínense, y pequeñas ciudades alrededor. Así que toda una gran ciudad. Y esto era únicamente, hermanos, el ejército asirio. 185,000 muertos. Imagínense la ira de Dios en todo su esplendor, si me permite el término. Dios es un Dios temible, reverenciable, de respeto, pero Dios es un Dios de ira. Ay de aquel que se atreva a faltarle al respeto a Dios, faltar a su reverencia, faltar al temor de Jehová, porque entonces se enciende la ira de Dios y Dios la va a manifestar. Y Asaf dice, ¿quién? Viendo la ira de Dios encendida, matando a 185,000 para defendernos, dijo, para defender a nosotros, a su pueblo, a los suyos, de quienes hemos sido propiedad de él, para defendernos. Ay de aquel que se atreva y se sienta valentonado para faltarle el respeto a Dios, para ir en contra de los suyos. Dios va a actuar, porque Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios de ira. Todo mundo queda quieto ante la ira de Dios. Note lo que dice el versículo 8. Dice, desde los cielos hiciste oír juicio, y la tierra, cuando se encendió la ira de Dios, Dios emitió juicios desde su trono en el cielo. Dice Asaf, y la tierra, amor,
y quedó suspensa. Es decir, todo el mundo quedó en suspenso, calladito. ¿Recuerda cuando estábamos en la escuela? Cuando estaba usted en la escuela y yo en otra diferente, por supuesto. Que había un desastre en el salón porque el maestro, la maestra había salido, pero cuando llegó el maestro y nos encontró parados o platicando o no haciendo el trabajo que nos había entregado y llegó enojado porque todo era un desorden y que tomó la regla y tomaba la regla y la golpeaba sobre el escritorio, todo mundo regresamos a los mesabancos, todo mundo calladito, porque se había enojado el maestro, porque le habíamos faltado al respeto, a la autoridad del salón. Así que el maestro se molestó, se enojó y todo mundo nos callamos. Esa es la idea que tenía Asaf. La ira de Dios se enciende cuando se le falta el respeto a su temor, cuando se le falta el respeto a su naturaleza y a su carácter y a su personalidad. Y entonces Dios emite juicio desde el cielo y toda la tierra queda suspendida, calladita. No hay nada que hacer, no hay nada que decir, no hay cómo excusarse ante la presencia de Dios cuando Dios está lleno de ira. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando Asaf, hermanos, en este versículo? Teme a Dios. Teme a Dios. No solamente teme en el sentido de que respétalo. Sé educado con Dios. Guarda tu pie de todo pecado para no ofender a Dios, porque hay de aquel que le falta el respeto al temible, porque la ira de Dios se enciende y la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios nos guarde, queridos hermanos y muchachos, de actuar de una manera que ofendamos a Dios, porque entonces la ira del Todopoderoso se enciende. ¿Y quién podrá mantenerse de pie frente a la ira de Dios? Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre y vivamos con temor de Dios en todo nuestro proceder. Padre, gracias por este versículo. Te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y que podamos aprender a ser creyentes, que te teman, que te respetemos, que te honremos, que te reverenciemos, porque aún no hemos visto la ira de Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.